el efecto de diferentes oxidorreducción de los medios de cultivo sobre el crecimiento de microorganismos aerobios, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. Estimar Ahí la creo que población. faltaría algo, ¿no? En observar el efecto de diferentes que Medios de oxidorreducción, perdón. medios o agentes. Ay, perdón, es que no puse. Porque ya Agentes. mencionas medios de cultivo después de oxidorreducción. Entonces yo creo que sería agente, ¿no? O sustancia. Ok. ¿Ok? Ay, ok. Estimar la... Ay, perdón, es que me falta uno, perdón. Estimar la población de microorganismos anaerobios estrictos por el método del número más probable. El material que vamos a usar van a ser tubos con tapón de rosca de 16 por 150 milímetros con tapón de rosca de 18 mililitros de caldo tioglicolato. De la misma medida de tubos van a ser con 18 mililitros de carne cocida y sello de aceite mineral. De igual manera, con 18 mililitros de caldo nutritivo y 10 mililitros de leche fierro y con 9 mililitros de agua destilada estéril. Pipetas Pasteur estéril y bulbos de hule, pipetas de 1 mililitro estériles, micropropipetas de volumen variable de hasta 200 microlitros, de 1000 microlitros, puntas estériles para micropipeta de 200 microlitros y 1000 microlitros, cajas de Petri con gelosa sangre, cajas de Petri con agar tripticasa sulfato de neomicina y sulfato de policimina TSN o agar tioglicolato. Jarra de anaerobiosis, sistema de generación gas pack o anaerogel, más bien ahí sería, bueno, sí, sistema de generación gas pack o anaerogel. Muestras de suelo, sí, es que más adelante voy a explicar por qué. Okay. Muestras de suelo, materia fecal y materia fecal de herbívoro y campana laminar. Campana de flujo laminar. Campana de flujo laminar. Okay. Bueno, aquí como una pequeña introducción, quise poner los tipos de bacterias anaerobias que tenemos, que serían las facultativas, que son las que utilizan oxígeno, que no utilizan oxígeno, pero si lo hay, pueden crecer mejor. Un ejemplo sería Escherichia coli. Las anaerobias aerotolerantes, que no utilizan oxígeno, pero si están en oxígeno, lo pueden soportar. Streptococcus sp. Y anaerobias estrictas o obligadas, que no utilizan el oxígeno, y en este caso, si están en oxígeno, les es tóxico. Y el ejemplo... Hay una pregunta ahí sobre facultativos. Dicen, no lo usan, pero si lo hay, crecen mejor, entonces, ¿lo usan o no lo usan? Lo pueden crecer en presencia o no en presencia, pero si hay oxígeno, crecen mejor, ¿no? Se desarrollan mejor. Crecen mejor. Ajá. Si dices que no lo usan, ¿cómo es que va a crecer mejor? Ok. Si no lo usan, perdón. Sí. Okay. Bueno, para explicar con las sustancias reductoras, pues primero tenemos que saber qué es el potencial de oxidorreducción. El potencial de oxidorreducción es una medida que expresa la actividad de electrones en una reacción química. Si una
así como a grandes rasgos que ya todos sabemos, una pareja redox posee una forma reducida si es el que da electrones y una forma oxidante la receptora de electrones. Para este caso, en consecuencia, en cuanto menor sea la cantidad de formas oxidantes, menor o más bajo será el potencial redox. Las bacterias anaerobias viven en un ambiente con un potencial redox bajo porque, pues, bueno, ahorita ya. Una parte, bueno, el oxígeno es un agente fuertemente oxidante, capaz de generar una familia de radicales altamente reactivos o tóxicos a los que se les denomina ROS. Los organismos que utilizan o toleran el oxígeno tienen mecanismos protectores como la enzima catalasa, peroxidasa y superóxido dismutasa que eliminan estos radicales. En el caso de las anaerobias, estos carecen de enzimas. Y también la presencia de los ROS afecta el potencial redox de los medios de cultivo. Aquí puse una reacción de los ROS que anteriormente recuerdo que ya la habíamos visto y bueno, podemos ver la generación de superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y agua. ¿Puedes cambiarle? Gracias. Bueno, ya entrando a lo que es pues la práctica, existen diferentes medios para crear atmósferas para microorganismos anaerobios. En este caso, digamos que van de lo más general o lo más particular. Tenemos tubos con tapón de rosca, pues tapón de rosca para impedir el acceso de oxígeno. Tubos altos de 16 por 150 milímetros con 3/4, o sea que se van a llenar a 3/4 el medio de cultivo. Esto es para evitar de igual manera, bueno, o sea, si hay un mayor volumen, digamos, va a haber una menor cantidad que entre de oxígeno. Sellos de aceite mineral, Nujol o Vaspar, perdón, creo que era juntos, se separó, disculpen. Estos bloquean el acceso de oxígeno al cultivo y que viene siendo más o menos la misma función del tapón. Calentamiento previo a la inoculación del medio oxidado, que elimina el oxígeno disuelto. Esto es porque el calentamiento previo a la inoculación es porque el medio, antes de cerrarlo o ponerle el aceite, se encuentra oxidado. Entonces, lo que va a hacer el calentamiento es eliminar el oxígeno disuelto en el medio. La adición de sustancias reductoras a los medios de cultivo, que es lo que decía el profesor al principio del objetivo, sustancias, que serían, en este caso vamos a usar tioglicolato de sodio y cisteína. La jarra de anaerobiosis, que por reacciones químicas genera una atmósfera reductora. Para que se creen esta atmósfera se usan dos sistemas, ya sea el gas pack, que está mal, con K, y anaerogen. La cámara de anaerobiosis que desplaza el oxígeno por hidrógeno, nitrógeno o dióxido de carbono. Aquí yo puse una imagen de una cámara de anaerobioca Bactrons, que fue una de las que encontré como un ejemplo representativo. Y una nota importante es que para estos medios, en particular en la jarra de anaerobiosis,
se recomienda el uso de indicadores de oxidorreducción, como azul de metileno y resazurina. Ok. Bueno, la jarra de anaerobiosis es una jarra de policarbonato de alta transferencia que facilita el control de las placas. Tiene esta forma como vertical porque es para colocar las cajas de Petri que son redondas. Tiene una capacidad de hasta 12 cajas de Petri de 90 milímetros. Es fácil de desmontar y limpiar. Se puede usar con generadores de anaerobiosis, que son el gas pack y el anaerogen, que no requieren catalizador. Es que el gas pack sí lo requiere y el anaerogen no. Ahorita voy a decir. Y tapa asegurada mediante un anillo de goma y un cierre de rosca a presión ajustable, ya que es muy importante que el sistema esté muy bien, sea hermético. Lo siguiente. Bueno, primero voy a hablar cómo se coloca el gas pack en la jarra y después ya explicaré qué es lo que sucede cuando se pone el gas pack. En este caso vamos a colocar el catalizador de paladio. No sé si le puedo, no sé si ven la imagen de la derecha. Voy a ver si puedo. Sí. La imagen de la derecha tiene como una cosita redonda que donde se pone el catalizador de paladio que debe estar previamente activado. También dentro se coloca el indicador redox, que en este caso es azul de metileno, que es el que está en medio, la imagen de medio, y se debe abrir el sobregenerador gas pack, colocarlo dentro de la jarra. Estos generalmente, bueno, yo lo que observé es que son como abre fácil, ¿no? Como los sobres que traen como los sobres de Teraflu o cosas así que se abren fácil y se coloca en la jarra y se le agrega 10 mililitros de agua destilada. Sí, en este sobre, chica, en este sobre lo que se le quita es una punta en la parte de arriba, le quitas una punta de la orilla para abrir el sobre y ya con eso haces lo siguiente. Ok. Y, de hecho, bueno, aquí puedes ver, mira, tal vez alcances a ver en la imagen que comentabas del lado derecho, como una línea punteada en una de las extremos, el extremo derecho, esa línea punteada sirve de guía para retirar ese pedacito y en ese pedacito queda libre, ¿no? Para lo que vas a comentar a continuación. sí. Y pues se debe cerrar herméticamente porque pues la reacción es muy espontánea. Se debe cerrar enseguida. Y bueno, la siguiente. A ver, ¿pero qué se le agregaba? Ya no te oí. 10,000 o sea, ya dentro del el gas pack se le adiciona 10 mililitros de agua destilada. Ok, pregunta, ¿cómo están las sustancias en este sobre de gas pack? ¿Cómo están? Sí, todo el contenido, ¿cómo está? O bueno, vamos, ahorita te lo pregunto cuando veamos las reacciones. ¿Sí? Sí, es que como que sí. Ahorita te digo por qué. Bueno, lo que tiene el gas pack es el boridruro de sodio, el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico. El catalizador, el que les había comentado, el paladio, creo que aquí se ve un poquito mejor, que es esta parte cuadradita que se ve con rugosidades, que ese sería el catalizador. Sí. Entonces, bueno, bueno, y aquí no, bueno, aquí es como representativo igual, que es el indicador de azul de metileno. Y las cajas de Petri. Bueno, la reacción inicia
primero con lo que es el borhidruro de sodio y al agregársele perdón, y al agregársele agua libera hidrógeno. Bueno, yo considero que esta es como la parte importante dentro de esta primera reacción. Y, ay, perdón, disculpen. Y en la segunda tenemos el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico, en lo cual nos va a generar la parte importante que sería el agua y el dióxido de carbono, que en esta última parte vamos a utilizar el hidrógeno y el oxígeno, el hidrógeno más el oxígeno del aire va a generar la anaerobiosis y esto se va a observar porque va a pasar o sea, el azul de metileno se ve azul y va a virar a incoloro, que va a ser cuando ya identifiquemos que la atmósfera ya se redujo. Ok, entonces aquí con esta reacción te preguntaba, chica, cómo están el borhidruro y cómo está la mezcla de carbonato con ácido cítrico. La pregunta es, ¿están mezclados o están separados? Bueno, la verdad, no vi eso, pero de acuerdo a las reacciones que yo vi, yo supongo que son separados porque los vi como dos sustratos, o sea, independientes. Ok, entonces eso es cierto, es correcto, porque el sobre de Gaspac, si lo hubiéramos visto por el lado contrario, viste nada más donde está la letra de Gaspac, pues no se alcanza a ver, pero si volteamos el sobre, se ven dos pastillas ahí redondas y se ven los canales, se ve un canal donde pones el agua y va a ser transferida esa agua por este canal y conecta a ambas sustancias. Una parte del agua va a conectar con el borhidruro y la otra parte va a conectar con lo que sería la pastilla de ácido cítrico y carbonato. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasaría cuando llega el agua en ambas sustancias? O sea, la primera queda claro que llegó con el borhidruro, pero ¿por qué se produce el hidrógeno? Por efecto del agua, ¿no? ¿Qué tiene que ver el agua? Es es el activador, ¿no? El agua es el que activa el... Sí, pero ¿cómo lo activa? ¿Qué hace el agua ahí? O sea, es muy importante que sepas qué tipo de reactivos estamos usando ahí. ¿Cómo es el borhidruro del sodio? Ok. Mira, el borhidruro de sodio es una sustancia que cuando se disuelve, su molécula es inestable y por lo tanto se desintegra. De ahí que se produzca en la desintegración, se produce el hidrógeno en forma de gas y lo demás se estabiliza con el agua, con el oxígeno que viene en el agua, por eso nos da el borato de sodio. ¿Sí? Pero por esa inestabilidad del borhidruro. El borhidruro es inestable en el agua. ¿Ok? ¿Y ahora qué pasa con la pastilla de ácido cítrico y carbonato? ¿Qué pasa cuando le llega el agua? O sea, porque estamos en la pastilla. Y la pastilla está seca, ¿no? Si no, pues ya estuviera produciendo CO2 desde el inicio. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando llega el agua?
¿Qué tipo de sustancias tenemos ahí? Ácidas, ¿no? Ah, no, pero eso es después. No, pero aquí tienes que... Estamos hablando de cómo se llaman las sustancias. Las acabas de mencionar ahorita, ¿cómo se llaman? O sea, borhidruro de sodio. No, esa ya la vimos. La segunda. Ah, bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Ok. ¿De qué es tu... Bueno, ¿qué es el carbonato? ¿Es un ácido o es una base? Una base. Una Es base. una base. Y entonces tienes también un ácido, ¿no? Un ácido es el ácido cítrico. ¿Qué pasa con estas cuando se disuelven en el agua? O sea, mientras están sólidas en la pastilla, no pasa nada. Pero ¿qué pasa en el momento que llega el agua con estas sustancias? Es una neutralización. Hay una reacción que... ¿Una reacción de neutralización? No, una reacción ácido-base. Ácido-base, ¿sí? Entonces, cuando se ponen en contacto las dos sustancias por medio de solubilizarse en el agua, se produce una reacción ácido-base. Y esa reacción ácido-base, obviamente el ácido va a generar una sal, que sería el citrato que tenemos ahí. En el caso del carbonato, el carbonato libera el CO2. ¿Ok? Ok. Y luego ya eso, obviamente, ya tienes en la atmósfera el hidrógeno y el oxígeno, y con la ayuda del catalizador paladio, pues obviamente estos gases reaccionan y se produce agua. Y al producirse el agua, ¿dónde se va? ¿Sigue en la atmósfera? ¿O qué le pasa? Bueno, por lo que nos explican ayer es que se veían como las paredes, como humedad, digamos. Ajá. Entonces lo que está ocurriendo ahí es que el oxígeno al reaccionar con el hidrógeno produce agua que se va a condensar. O sea, ya vemos ahí gotitas de agua. Y esa es una condensación ya de la molécula de agua. Entonces, eso prácticamente nos ayuda a decir que en la atmósfera interna de la jarra de anaerobiosis, ya no hay oxígeno disponible. Sí, ya se convirtió en agua. ¿Cómo lo vamos a saber? Con el indicador. Con el indicador, ¿sí? Y acabas de decir muy bien. Cuando está azul, está oxidado. ¿Por qué está oxidado? Bueno, pues es que como todavía no se ha producido la reacción, prácticamente todavía hay, como digamos, oxígeno en el medio, ¿no? Así es. Y al inicio de la reacción todavía tienes el oxígeno en la atmósfera. Entonces, después de que ocurrieron todas las reacciones, ¿qué pasó con el oxígeno? Pues se redujo, ¿no? Se convirtió en agua. Lo eliminamos de la atmósfera por medio de condensarlo en forma de agua. ¿Y qué quedó en la atmósfera? Agua, ¿no? Nada más. ¿El agua? De tus reacciones. El dióxido de carbono y El CO2, y sí. Y el el CO2 es lo que va a generar una atmósfera reducida. Por eso okay. cambia nuestro indicador, porque está oxidado por la presencia del oxígeno. Pero cuando se realizaron las reacciones que estamos mostrando aquí, obviamente vimos que se eliminó el oxígeno, que es la sustancia oxidante, y entonces queda el CO2 en la atmósfera, y eso genera que el indicador de azul de metileno o de azulina, cualquiera de las dos, pueda generar o pueda reducirse, y obviamente con eso pierde el color. Por eso se ve incoloro.
Sí, queda claro. ¿Queda Sí. claro para todos, muchachos? ¿No hay ninguna duda? Okay, aquí es importante que lo vean, porque pues, generalmente son reacciones que se pueden preguntar en el examen. La siguiente, por favor. Nada más adicionalmente, a ver si me regresas la anterior, acuérdese aquí cuando se genera el agua, que nos comentabas hace un momento, que la ves las paredes internas de la jarra de anaerobiosis, también se puede agregar un elemento adicional, que es un agente desecante, ¿se acuerdan? Aquí precisamente para que esa agua no interfiera y se absorba. Se puede colocar aquí sílica gel en el fondo de la jarra, y a veces si no tienen sílica gel, se agregan unos pedacitos de papel, es una hojita de papel, la rompen, pedacitos pequeños, y esos pedacitos de papel sirven para absorber esa agua que se está produciendo por consecuencia de la reacción, ¿no? Okay. De acuerdo, ya continúen. Bueno, y este es el otro sistema que es el anaerogen. A diferencia del gas pack, este no requiere agua ni un catalizador. Este es el procedimiento, así grandes rasgos, es abrir el sobre y adentro del sobre vamos a sacar esta cosita que se ve ahí en la imagen, a la de las cajas de Petri, y la vamos a depositar dentro de la jarra y vamos a colocar el indicador de óxido de reducción. En este caso es la resalzurina y vamos a cerrar la jarra herméticamente. Bueno, en esta del anaerogen, sí tuve como un poco me conflictué un poco porque, bueno, o sea, yo voy a explicarlo como realmente entendí, y es que en el ácido ascórbico es afín. El ácido ascórbico que se encuentra en el anaerogen, es afín al oxígeno, por lo que dentro de la jarra se forma el L ascórbico, que luego se isomeriza para formar un furfural y dióxido de carbono, otorgando así la atmósfera libre de oxígeno. Esta reacción es exotérmica, sin embargo, la parte como que me conflictó un poco es la parte del agua. No estoy muy segura si ocurre eso o no, porque estuve leyendo en otros y no veía, o sea, no mencionaban eso, y en esta parte que nos pasó el maestro, sí, entonces por eso me conflictó un poco. Y ahí los productos son muy parecidos a la primera reacción, donde obtienes CO2 y obtienes agua. O sea, son exactamente los mismos productos, y todo es consecuencia de las reacciones anteriores. Aquí lo que pasa es que el oxígeno que se encuentra en el aire que está ahí atrapado en la jarra es un agente muy oxidante. Les comentábamos que en cuanto está en presencia del ácido ascórbico, empieza a oxidar a este compuesto, empieza a romper enlaces, y como consecuencia del rompimiento de esos enlaces vas a obtener CO2 y agua. Aunque aquí el agua no procede de la misma manera en la que se forma en el sistema de Gaspar, ¿no? Ahí el agua viene de la reacción del hidrógeno con el oxígeno. Aquí no, aquí viene como uno de los subproductos de la acción del oxígeno sobre el ácido ascórbico. ¿Sí? Ok, sí, es que esa parte sí como que me conflictó un poco. La siguiente, por favor. ¿Le puedes regresar antes donde estaba la jarra? Les voy a poner un video para que vean cómo es el proceso de la jarra. Okay. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el video.
¿Ya se ve el video? Sí. ¿Todavía no? Hablar. Ya. No tiene audio. Es sin audio, es así mudo. No puedes hacer la de al audio, Sí. puedes indicar qué van haciendo. Ok. Bueno, pues aquí presentan los instrumentos que van a usar. Bueno, en esta parte me parece interesante porque usan pues, no sé si llamarles saera grasa para, yo supuse que era para un mejor sellado, digamos. Y es correcto. Y con eso la grasa va a formar un buen sello conjuntamente con el empaque de la tapa. Luego aquí pues están colocando las cajas de Petri. A continuación van a colocar el indicador. Y bueno, aquí muestran. ¿Le puedes poner tantito pausa? Bueno, es que olvidé hacer como una mención de que para el azul de resarsurina, ay, es que creo que Rosa. ya no se fue, creo que se fue bueno, ya no salió, pero en ese se ve, en oxidado se ve rosa y igual a reducido se ve incoloro, pero pues nada más cambia el color del indicador al principio. Ok, ¿eso por qué? ¿Cómo, perdón? ¿Y por qué está rosa? Ay, no sé. Pues porque está en presencia del oxígeno, fíjate, No, no yo pensé que me preguntaba que por qué era rosa. No, sí, es rosa porque está en presencia de oxígeno y pues es un ambiente oxidado. Recuerden que la resazolina, el indicador de oxirreducción, cuando está oxidado es rosa. Que es más, si ustedes lo ven en el caldo termicolato, en el fluido de termicolato, tienen el mismo indicador de resazolina. Y cuando está Sí, oxidado es rojo o rosa, y cuando está reducido es incoloro. Entonces lo mismo tienen aquí, es el mismo efecto. ok. No sé no sé si notaron, justo cuando abre el sobrecito que contiene el indicador de oxidorreducción, está incoloro. En el momento en que lo abre un poquito antes, y ya en contacto con el oxígeno pasa a ver, por ahí muy atrás, ¿sí? Vean, ahí lo va a abrir. Ahí está, incoloro. Y luego, como está en contacto con el oxígeno, ahí está, ¿ya lo vieron? Ahí se ve el cambio. Y ya cuando lo introduce dentro de la jarra, ya está rosa, ¿sí? O sea, el hecho de abrir el empaque, exponerlo al oxígeno, hace que cambie. En el interior del sobrecito, pues está reducido, porque no hay oxígeno, y después pasa a oxidado, ¿no? Y aquí después esperaríamos lo contrario, ¿no? Es decir, ya cuando la jarra se obtiene un ambiente anaerobio, pues ahora pasa al revés, de rosa a incoloro. Ya, continúanos diciendo qué pasó ahí. Bueno, aquí lo que hizo fue abrir el sobre del anaerogen y colocarlo en la jarra e inmediatamente cerrar la jarra. Es importante que sí se haga muy rápido porque comienza la reacción. Como no usa agua como catalizador, bueno, también en el gas pack, porque cuando se pone el agua, pues comienza la reacción. Por eso es importante hacerlo rápido.
¿Ya se ve ahora la pantalla, la presentación? Sí, sí, Ok. ya. Más adelante. Sí. Voy a dejar, es que no se quiere cambiar, a ver otra vez. Sí, Estamos aquí. ahí, sí, tú. Bueno, tenemos un concepto importante que tenemos que tener en cuenta, es el número más probable o conocido como ENP. Este método es también conocido por el método de los ceros de Poisson. Es una forma para obtener datos cuantitativos en concentraciones de elementos discretos a partir de datos de incidencia positiva o negativa. Este método también se basa en la presencia o en la ausencia de los atributos específicos de microorganismos. Para sacar el número de estimado de la densidad poblacional, necesitamos un patrón de ocurrencia en diluciones seriadas o el uso de una tabla probabilística, que es la que vamos a nosotros utilizar para los resultados. Bueno, los medios de cultivo. Ay, ya no sé. Ah, ok. Bueno, uno de los medios que vamos a usar es el agar sangre. Bueno, aquí pusimos una tabla de su formulación y la parte importante dentro de esto es que la infusión de músculo de corazón y peptona son las que van a otorgar al medio un alto valor nutritivo que va a permitir el crecimiento de gran variedad de microorganismos, aún de aquellos que son nutricionalmente exigentes. En el agar sangre vamos a observar perdón, vamos a observar la hemólisis gamma, que nos indica que no hay hemólisis. La hemólisis beta, que nos va a indicar una hemólisis total de los glóbulos rojos. Y la hemólisis alfa, que nos va a mostrar una hemólisis parcial de los glóbulos rojos. En la alfa se va a observar como un color verdoso alrededor de las colonias. Por eso puse esta imagen, porque es como más representativa y más visual para recordar. Y en la gamma, pues como no va a haber hemólisis, pues se va a ver así como sin halo, sin nada. Y en la beta, que sería la hemólisis completa, se va a decolorar la zona alrededor de la colonia. Esto porque las bacterias con este tipo de hemólisis producen streptolicina streptolicina y descomponen completamente la hemoglobina, por eso es una hemólisis completa. La siguiente.
Y el otro medio que vamos a usar es el agar triptasa sulfato de neomicina y policimina o TSN. Es polimixina. ¿Qué, perdón? Polimixina. Polimixina. Ay, es que no lo tenía. Ok, gracias. Polimixina. Acá lo tienes bien, mira, donde dice componentes, dice polimixina. Bueno, en esta parte, la petona de caseína sería la fuente de carbono y nitrógeno. El sulfato de neomicina y la polimixina serán los que inhibirán el crecimiento de la mayoría de las enterobacterias. El extracto de levadura será la fuente de vitaminas y en este caso sería el sulfito de sodio y el citrato férrico. Bueno, el sulfito de sodio, no, sí, serían fuente de azufre y nuestro indicador. Y tiene un pH de 7.2. Preguntas sobre los medios, chicas. Sí. ¿Cómo clasificarías los dos medios que estás mencionando en cuanto a las definiciones de medios que tenemos? Acuérdate que los podemos clasificar en qué tipo de medios. Serían medios de, bueno, yo el agar sangre, yo lo clasificaría como de enriquecimiento. Medio rico o enriquecimiento. Rico o enriquecido. Sí, que no es lo mismo. Rico. Rico o enriquecido. Ok. Rico o enriquecido. Y el... Pero aparte, ¿qué más? Y sería selectivo también, ¿no? Selectivo, porque ¿qué lo hace selectivo? Por los tipos de hemólisis que vamos a ver, ¿no? No, pero eso no es seleccionar. Ese no te hace ninguna inhibición o está inhibiendo algún microorganismo. No. Entonces, ¿qué tipo sería? ¿Qué es lo que estás viendo en esas hemólisis? Diferencial. Diferencial, ¿sí? Entonces, con eso estás distinguiendo quién te hace una hemólisis tipo, por ejemplo, hemólisis gamma, o hemólisis alfa, o hemólisis beta. Entonces, estás distinguiendo entre esa actividad del microorganismo sobre los eritrocitos. Ahora, en la fórmula que estás presentando ahí, ¿qué falta? ¿Qué va a ser diferencial en la agar sangre? Si revisas la fórmula, te falta lo que le da el nombre lo que le da el nombre al medio. Ok. ¿Qué le falta? La sangre. La sangre le falta. Los eritrocitos, ¿sí? Entonces, esto, así como está tu fórmula así, se llama base agar sangre. Ay, es la base a la cual nosotros le vamos a agregar la sangre. Sí, en ese tenía la duda porque en la ficha que vi, inclusive, o sea, sí decía base y después hacían mención de cómo prepararlo. Ajá. Sí, porque acuérdate que la sangre no la puedes esterilizar. Puedes esterilizar la base. Ya una vez estéril, entonces, y a una cierta temperatura, por ejemplo, 45 grados, le vas a agregar la sangre. ¿Sí? Porque si tú esterilizas todo completo, pues le das en la torre a la sangre. Yo les recomendaba, y esto es para todo el grupo, que revisaran toda la información que hemos visto de manera previa, tanto en el laboratorio como en teoría. En teoría
ya tocaron este tema de medios de cultivo, cómo se clasifican, diferenciales, selectivos. Y cuando platicábamos de esto, me parecía que les costaba mucho trabajo recordar todos estos conceptos, ¿no? Porque esa misma pregunta les hacía yo, porque algo que luego falta cuando describen de morfología colonial es efecto sobre el medio. Y eso se ve de manera muy puntual cuando se habla de la clasificación de los medios de cultivo, y entonces ahí vemos que el efecto sobre el medio, como lo vamos a ver ahorita a continuación, pues va a depender del tipo de medio de cultivo. Y eso casi automáticamente te lleva a preguntar, bueno, ¿y cómo clasificas a los medios de cultivo? ¿Qué es lo que los hace diferenciales? ¿Qué los hace selectivos? Entonces, ahorita me comento esto porque tú comentas que tú revisaste una ficha técnica. Y hubiera bastado con que revisaras tu clase de teoría. Ahí viene todo esto de manera muy explicada, ¿no? Con todos los detalles de todos los medios de cultivo. Ok, continúen. Bueno, las cepas que vamos a utilizar para las experiencias... Perdón. Okay. Nos explicaste el medio, el de gelos de sangre, ¿verdad? Ah, luego el de te faltó clasificar TCN. Sí. Ajá. ¿Cómo lo clasificas? TSN. Es que yo pienso que también es rico por lo de las vitaminas. ¿Las vitaminas? ¿Dónde están las vitaminas? El extracto de levadura, pero si tienes un antibiótico. Tienes 2 antibióticos. Sulfato, tienes 2 antibióticos. Ya nomás con la presencia de los antibióticos fácilmente. ¿Selectivos? ¿Son selectivos? Es selectivo. Por los antibióticos. ¿Y qué más? Diferencial, ¿no? ¿Diferencial por qué? ¿Qué está ocurriendo con los demás componentes? ¿Cuál lo haría diferencial? Aquí esto lo debería conocer todo el grupo. A ver si alguien del grupo. Daniela Abigail. ¿Nos escuchas? Abigail. Abigail, es que así está escrito. Daniela Abigail. ¿Qué actividad metabólica si es diferencial? Estamos hablando de una actividad metabólica que nos permite ver del microorganismo en medio de cultivo. ¿Qué actividad metabólica es la que podemos percibir en ese medio de cultivo? Pues que va ahí que dice indicador de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Tiene que ver con eso. La producción de gas, sulfuro de hidrógeno, por medio de una fermentación. ¿Y dónde vendría el sulfuro de hidrógeno? O sea, acuérdense, el sulfuro de hidrógeno es un metabolito que se produjo. ¿De dónde viene? De hecho está marcado ahí, lo marcaron Miranda y Valerie. ¿O reaccionar con el citrato férrico? El citrato férrico lo pone de manifiesto, pero no sale de ahí. Pues la peptona, ¿no? De caseína. La peptona es una fuente de carbono y nitrógeno y es un ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. El sulfito. El sulfito. Entonces ahí está la fuente de azufre para que su metabolismo pues, pueda producir el ácido sulfídrico. Ahora, ¿cómo sé que se produjo el ácido sulfídrico? ¿Sí? Porque va a reaccionar ese gas incoloro con el citrato férrico, principalmente con los iones férricos. ¿Sí? Y entonces
lo que genera es un sulfuro de fierro, y ese es un precipitado negro. Entonces, ahí es donde se está haciendo la distinción. Ahí es cuando esto hace que el medio sea diferencial. Muchas de estas reacciones son repetitivas, si se dan cuenta. O sea, esto ya se tocó cuando se habló de la clasificación de los medios de cultivo, que esto no lo hemos visto aquí en el laboratorio. Las bioquímicas también. Pero sí lo vieron en teoría, es la clasificación de los medios de cultivo, y deben de haber hablado por ahí de el medio de Salmonella Shigella. Ayer se les recordaba yo el medio de Salmonella Shigella, que es el mismo principio para la detección de la producción de ácido sulfídrico, ¿no? Y también cuando se ve metabolismo de aminoácidos, pues también ahí se vuelve a ver. Y esto ocurre en diferentes temas. Entonces, para que lo que se va aprendiendo en un tema, pues yo pienso que resultaría después más fácil volverlo a tocar, volverlo a entender, y reafirma lo que ya saben. Ya, continúen ya, por favor. Gracias. Ok, gracias. Ahora sí, para las experiencias se van a utilizar 3 cepas, que van a ser Escherichia coli, Bacillus subtilis y Clostridium sp. Para Clostridium sp pusimos esta diapositiva en donde presentamos algunas de sus características. Es gram positivo, es anaerobio. Perdón, una disculpa. Una disculpa por el título. Ya lo había corregido, pero se volvió a poner en grande. Es el formato de la presentación, perdón. Okay. No me hicieron caso, dije, quiten eso de ahí. Sí. No, sí, ya lo había cambiado yo, pero es que el formato no, como que se regresó. Ok, bueno, al menos se dan cuenta, ¿no? De que no es lo correcto escribir los nombres de los nombres científicos todas con mayúsculas. Ya, continúe. Sí. Tiene presencias de endoesporas. Presenta beta-hemólisis en agar sangre. Para Bacillus tenemos que es aerobio estricto, es gram positiva, catalasa positiva y hemólisis beta. Escherichia coli es gram negativa, no es purulente, es un anaerobio facultativo y presenta hemólisis alfa. Bueno, para la primera experiencia es aislamiento de bacterias anaerobias de acuerdo de suelo de materia fecal. Vamos a adicionar 1 gramo de la muestra al tubo que contiene 9 mililitros de agua destilada. Posteriormente se va a homogenizar y se va a dejar secar. Vamos a tomar una azada del sobrenadante y se va a sembrar por estría cruzada en agar TCC o agar gliocolato. Vamos a homogenizar y vamos a calentar en un baño durante 5 minutos. El propósito de calentar durante 5 minutos es para presenciar el crecimiento de esporas y poderlas observar. Bueno, después vamos a dejar enfriar y sedimentar. Vamos a sembrar en una placa de agar, TSN o agar tioglicolato. Vamos a colocar las placas en una jarra de anaerobiosis y vamos a incubar de 37 grados durante 48 horas. Chica, bueno, aquí tenemos... ok. Regrésate. Ok. Mencióname otra vez cuál fue la función de calentar en un baño de agua. Es para que hacer presentes el crecimiento de esporas. Hacer presente el crecimiento de esporas. Bueno, poner en evidencia. Para poner en evidencia. Activar, ¿no? Activar esporas. Activar es la palabra correcta. Son 2 cosas ahí. Una, nuestros anaerobios, cómo vienen en la muestra. ¿Vienen en su forma vegetativa o vienen en su forma esporulada o de resistencia? Vegetativa. Vegetativa, ok. ¿Qué le pasaría si llega en forma vegetativa aquí a nuestro laboratorio? Fíjate, ¿dónde la tomaste?
Suelo. En suelo. En el suelo. ¿En el suelo? O dice ahí de materia fecal. O sea, desde el título vamos a empezar. Dice aislamiento de bacterias anaerobias del suelo de materia fecal. ¿Es de suelo o de materia fecal? Tal vez aquí de les suelo faltó o materia fecal. les faltó una O ahí, de suelo o de materia fecal. Ajá, o de materia fecal. Ok, entonces vamos a suponer que es de materia fecal. Si es de materia fecal, entonces la tomaste de donde la hayas tomado. ¿Cómo la transportaste al laboratorio? Fíjate, lo que queremos aislar son bacterias anaerobias. ¿Cómo? Disculpe, se me cortó. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a las bacterias anaerobias en presencia de oxígeno? No crecen. Bueno, es tóxico para ellas. Se mueren, ¿sí? Entonces, si tú tomas tu muestra de materia fecal, vamos a suponer que fue un rancho ahí donde había vacas, y trajiste materia fecal de vacas, cuando tomaste la muestra, pues obviamente estaba en presencia de oxígeno, ¿no? Ok, entonces si yo tomo la muestra y voy a transportarla a mi laboratorio, pues en todo el trayecto va a haber oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaría al microorganismo si me estás diciendo que viene en su forma vegetativa? Forma vegetativa en este caso quiere decir que está su cuerpo bacteriano, ¿sí? Y no está en forma de resistencia. Que no está esporulado. Que no está esporulado, exactamente. Entonces, ¿qué le pasaría con toda esa atmósfera de oxígeno durante el trayecto? Está inactivo, por así decirlo. Está muerta por efecto del oxígeno. Okay. Los anaerobios con cualquier traza de oxígeno se mueren. ¿Sí? Estando en su forma vegetativa. ¿Qué pasaría si está en su forma esporulada? Consideren cuál es la función de la espora. Es un método de resistencia, ¿no? Es un método de resistencia. Sí. Entonces, ¿que la espora está metabólicamente activa como para consumir oxígeno? ¿O que le llegue el oxígeno? No, porque está en presencia de oxígeno. Pues no lo consume, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque es impermeable hacia el oxígeno. ¿Sí? No está activa metabólicamente hablando tampoco. Entonces, pues prácticamente en nuestra muestra, pues si hay anaerobios en forma vegetativa se van a morir por el efecto del oxígeno. Sin embargo, va a haber varias que estén en su forma de resistencia, en forma esporulada. De ahí el proceso que vamos a hacer. Y el proceso importante va a ser lo que preguntábamos aquí. ¿Por qué vamos a calentar en un baño de agua durante 5 minutos? Eso tiene dos objetivos. Una, lo que acabo de decir, vamos a activar esas esporas que son formas de resistencia de los microorganismos que vienen en la materia fecal. ¿Sí? Y la otra, pues es prácticamente bajar la carga microbiana de microorganismos que no son esporulados. Porque no nomás vienen puras esporas de la bacteria que queremos aislar, de las anaerobias, sino vienen otras tantas, ¿sí? Pueden venir algunas anaerobias facultativas, pueden venir algunos aerobios. Entonces, con ese calentamiento, vamos a bajar esa carga de microorganismos que no nos interesan y vamos a activar a la espora. ¿Sí? Ok, entonces,
Y ya después seguimos con el proceso, ya activamos la espora, pues entonces ya lo vamos a sembrar en la placa, y la placa la vamos a meter en jarra de aerogases para generarle el ambiente reducido y que puedan crecer. ¿Sí? Entonces eso es parte como de decir el fundamento de este proceso. Sí, gracias. Ok, continuamos. Bueno, en la siguiente presentación mostramos... ¿Sí? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a mostrar dos imágenes donde vamos a tener las muestras. La del lado izquierdo es la muestra antes de calentar y la del lado derecho es la muestra después de calentar. ¿Sí me escuchan? ¿O se me escucha cortado? ¿Sí? Ok. Sí, te escuchamos. Sí. Se oye bien. Sí, que parece que tengo conexión inestable. Bueno, pusimos una tabla de características de la colonia 1 y de la colonia 2. El medio de cultivo que utilizamos es el TCN y la forma que presentaron es circular. El tamaño fue de 5 milímetros. El color en la colonia 1 es blanco con centro negro y para la colonia 2 es el color blanco. A ver, ¿de dónde vienen las colonias? No nos indicaste cuál es la colonia 1 y cuál es la colonia 2. En las placas iniciales de TCN. ¿Mande? Ahí, ¿cuáles son la colonia 1 y cuál es la colonia 2? La colonia 1 es la que está del lado izquierdo y la colonia 2 es la que está del lado derecho. Ok, porque estabas mencionando, había colonias blancas con centro negro, y de las blancas que veo aquí, yo no veo ninguna con centro negro. No, es al revés. La de la colonia 1 es la que dice después de calentar. Y la que dice antes de calentar es la colonia 2. Ok, entonces eso nos falta poner aquí, ¿no? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? Si tú me dices en la tabla, pues no sé cuál es. Ok, continuamos. Sí, perdón. Entonces para la colonia 1 vamos a tener blanco con centro negro. Para la colonia 2 es blanco, el borde es liso, superficie lisa, elevación convexa, luz transmitida translúcida, luz reflejada brillante, aspecto húmedo, consistencia suave y acción sobre el medio es la producción de ácido sulfídrico. Luego tenemos la morfología microscópica, que es la colonia 1 antes de calentar y la colonia 2 después de calentar. Se verían de esa manera. Posteriormente tenemos la tabla aquí. Ok. Ahí la tabla de microscopía. Ok. Tenemos que la colonia 1 y la colonia 2 presentan una forma de bacilos largos, agrupación de cocos en racimos, la tinción de Gram es positiva y para la colonia 1 tenemos que no va a presentar esporas, pero sí para la colonia 2, que es la de calentar. Nada más Regrésate a las placas. En primera, antes de calentar sí veo el gran positivo y del lado derecho se ve así como medio gran negativo, pero vamos a suponer que fuera gran positivo. Del lado izquierdo, antes de calentar, se ven bacilos. Yo no veo cocos. Es que mezclaste esa tabla que faltaba ya adicionar. Si pones la tabla, sí. Mira, aquí está forma. Colonia 1 sí son bacilos, pero aquí lo que no puedes hacer es decir que tienes bacilos y luego decir que cocos en racimos. O sea, bacilos, y aquí la agrupación puede ser que sean cadenas o que estén aislados, ¿no? ¿Sí está claro eso? Sí, Lo mismo pasa para la colonia 2, ¿ves? Bacilos largos,
Aunque la imagen de microscopía se ve muy, muy, muy chiquita, pues vamos a suponer que son bacilos en los dos, pero la agrupación pues no puede ser cocos en racimos, ¿no? Ajá. O sea, estás mezclando las dos cosas, estás contraponiéndote. Primero dices que son bacilos y luego que son cocos. Sí, ok. Y eso es que para que todo el grupo lo note, ¿no? Que ese tipo de errores, pues luego les pasa, ¿no? Aquí está. Luego nos dices, colonia 2 con presencia de esporas. ¿Cómo viste las esporas? A ver, regrésate a la placa. ¿Cómo veríamos las esporas? Ahí me imagino que hiciste una tinción de Gram. ¿Cómo las viste? Bueno, vamos a... Piensa cómo las verías, porque la imagen no nos deja verlas. Esta imagen no nos deja verlas. Está muy chiquita. Pero piensa cómo verías las esporas si aquí estuvieran presentes. ¿Cómo se verían? ¿Qué aspecto tendrían? Que estás partiendo de una tinción de Gram. Eso ya lo saben. Con el centro transparente, como lo mencionó usted, con forma de cerillo. Esto es para Clostridium, pero hablando en general de cualquier espora, pues sí se ve como un cuerpo que no se tiñe. Sí, ojalá que todo el grupo esté recordando estos conceptos que ya aprendieron. En una tinción simple, una tinción de Gram, la espora no se tiñe. Hacia allá va la pregunta. Y acabamos de ver ayer lo de esporas. ¿Cómo se verían y por qué se clasifican? Cuando llegues a Clostridium, entonces ahí vamos a volver a ver que la espora no se tiñe y tiene la forma de cerillo. Ahí ya nos platicaste un dato interesante. Es como cuando te revelan una parte bonita de una película. No me acuerdo cómo le llaman ustedes, los jóvenes. Spoiler o no sé qué le llaman. Pero bueno, las esporas ciertamente aquí entonces se verían como cuerpos refringentes, no teñidos, que pueden estar dentro del bacilo o fuera del bacilo. ¿Sí? Aquí no se pueden ver, pero ahora que nos presenten Clostridium, pues ahí vamos a ver nuevamente esto y una característica típica del tipo de espora que tiene Clostridium. Ok, a ver, continúen entonces. Bueno, para la experiencia 2, el cultivo en la jarra de anaerobiosis en sistema GASPAC, vamos a colocar una gota del cultivo de Clostridium sp en 2 placas de gelosa sangre y en 2 de agar-TCN o agar-tioglicolato. Vamos a aislar por estría cruzada. Posteriormente vamos a colocar una placa de gelosa sangre y una placa de TCN o agar-tioglicolato en una jarra. Vamos a colocar al fondo de la jarra el agente desecante en una pared, el indicador del dióxido de reducción y en el compartimiento de la capa el catalizador. Vamos a añadir 10 mililitros de agua sobre el gas pack y vamos a cerrar inmediatamente. Posteriormente vamos a incubar en condiciones aeróbicas una placa de gelosa sangre y una de TCN. Esto nos va a servir como testigo. Vamos a incubar a 37 grados durante 48 horas. Para la morfología colonial microscópica vamos a realizar una tinción de Gram. Bueno, aquí tenemos los resultados. En la imagen de la izquierda tenemos la gelosa sangre incubada en condiciones aerobias, donde presenta anaerobias, donde presenta un crecimiento y va a tener también presencia de hemólisis beta. Y en la imagen de la derecha es la gelosa sangre incubada en condiciones aerobias. No hay crecimiento. Bueno, tenemos... En esta parte, bueno, se supone que tenemos que poner gelosa sangre y TCN, pero no nos fue posible encontrar imágenes representativas con TCN de ese género, de Clostridium. El TCN son más o menos como las tienes en la placa después de calentar, la que pasaron hace rato. Además que sí se ve muy bien el aislamiento de las colonias.
pero ese es el crecimiento del TCN. Ok. En TCN se suele ver el centro negro, porque ahí ustedes mismos ya nos describieron que hay una fuente de azufre, la formación de ácido sulfídrico y la formación del precipitado negro que da ese centro, ese centro de color negro a las colonias. Continúe. Ok. Bueno, tenemos una tabla de morfología colonial en donde tenemos la gelosa sangre y el TCN. La forma es irregular, el tamaño va de 2 a 4 milímetros. El color para la gelosa sangre es gris y para el TCN es centro negro, como lo mencionó el maestro. El borde es filamentoso, superficie granular, elevación plana, luz transmitida opaca, luz reflejada sería mate, aspecto seco y acción sobre el medio para la gelosa sangre es la beta-hemólisis. ¿Y para el TCN? Sería... Sería la el fermentación, ¿no? ácido, No, perdón, disculpe. Ya lo mencionaron varias veces y yo dije que lo ven en varias prácticas. El ácido sería el sulfídrico. sulfúrico. Producción de ácido sulfídrico, sí. Bueno, adelante, síganle. Síganle porque yo ya veo que son 6:20 y todavía les faltan menos 2. La morfología microscópica presentó forma de bacillus largo, agrupación aislada. Para la tinción de Gram fue positivo y presentó esporas. Aquí en la foto de la imagen izquierda se pueden ver. Aquí tienes que mencionar que presenta las endosporas y donde se encuentran ubicadas las esporas. ¿Dónde están ubicadas aquí las esporas dentro del cuerpo bacteriano? En la parte de arriba, lo que es como la cabecita. En el extremo. En el extremo y formando una estructura que parece aquí, la que habías mencionado hace rato. Un cerillo. Que parece cerillo. Un cerillo, sí, un cerillo. Sí, la tinción de Gram es correcta, es positivo, pero ahí se ven como rosas, pero bueno. Ya, sígale. Aquí en esta diapositiva presentamos los géneros de bacterias anaerobias estrictas, las que son esporuladas y las que no son esporuladas. Aquí se puede ver mejor la imagen del medio, la que es blanco y negro, la forma de cerillos. Bueno, para la tercera experiencia es estimación de Clostridium en una muestra de suelo o de materia fecal por el NMP, número más probable. Vamos a hacer una serie de diluciones decimales de 10 a la menos 3. Vamos a sembrar por triplicado 1 mililitro de cada dilución en tubos con 10 mililitros de leche fierro con sello de aceite mineral. Vamos a incubar a 43 grados durante 18 a 24 horas y vamos a estimar el número más probable en la muestra original. Bueno, vamos a utilizar como medio de cultivo lo que es la leche fierro, que está compuesta de leche descremada en polvo 2.5%, caldo nutritivo en polvo 0.8%, sello de aceite mineral y hierro, que es una tachuela y es el agente reductor. Hay comentario, chica, ahí sobre el sello. Ajá. El sello es de aceite mineral que también se conoce como Nujol. ¿Sí? El aceite mineral se conoce también con el nombre de Nujol. Entonces, Okay. En bibliografía a veces lo encuentran como Nujol o como aceite mineral, cualquiera de los dos. Gracias para corregirlo. Fermentación tormentosa se dará en condiciones anaerobias. La caseína y la lactosa permite que el microorganismo realice la fermentación. Se va a reducir de fierro 3 a fierro más 2. En condiciones ácidas, la caseína va a precipitar en forma de coágulos debido a que se va a desnaturalizar
a un pH ácido entre 4.6 y 4.7. ¿De dónde salieron los iones de fierro? De la tachuela. De la tachuela, ok. Bueno, estos son los resultados que hubiéramos obtenido. En la imagen izquierda tenemos que 3 tubos dieron positivos. En la imagen del medio, a la dilución de 10 a la menos 2 da negativo. Y a la imagen que se encuentra del lado derecho, a la dilución de 10 a la menos 3, da 2 tubos positivos. Para sacar el número más probable, nos dirigimos a la tabla estadística y vamos a poner los tubos que nos dieron positivos. En este caso, para la dilución de 10 a la menos 1, nos dieron 3 tubos positivos. A la 10 a la menos 2 nos dio un tubo negativo. Y para 10 a la menos 3 nos dan 2 tubos positivos. Entonces aquí en esta tabla los encontramos y los coloqué en un recuadro rojo y nos da el número más probable, que es de 64. ¿64 qué? Ay, aquí está, me olvidó. Se me fue. Sería la presencia de microorganismos. Sí, es el 64 microorganismos, el número más probable por gramo de muestra. ¿Sí? En tu tabla, a ver si tu tabla trae un título de ese, aquí dice positivo. Sí, pues dice nada más, es exactamente el número más probable, ¿no? Pero por Aquí gramo está. de muestra. Aquí arriba dice, mira, el número más probable por gramo. Aquí sí está por gramo y aquí también en la tabla está por gramo. Los dos lados. Ok, para la experiencia 4 es comparación del crecimiento en medios líquidos de diferente potencial de óxido-reducción de Clostridium sp, Escherichia coli y Bacillus subtilis. Con una pipeta Pasteur estéril vamos a incubar cada cepa en el fondo de tubos de caldo de tioglicolato, caldo carne y caldo nutritivo. Estos se van a incubar durante 37 grados durante 48 horas. Vamos a observar el crecimiento y su localización en los diferentes medios. Y en el manual dice que tenemos que anotar los dibujos de los medios líquidos y en la posición en donde se obtuvieron las cepas. Bueno, vamos a dar las características de los medios. Para el caldo nutritivo tenemos que es un medio no selectivo y sus componentes constituyen la fuente de carbono y nitrógeno. Estas son necesarias para el desarrollo bacteriano y tienen potencial redox oxidado. La fórmula es pluripectona, 5 gramos, extracto de carne, 3 gramos, y tiene un pH de 6.9 a 0.2. Para carne cocida, tenemos que aporta nitrógeno orgánico y otros nutrientes que favorecen el crecimiento de microorganismos. Tenemos sus componentes, que es corazón de bovino, preteosa pectona, a 20 gramos, corazón de bovino 30 gramos, dextrosa 2 gramos, cloruro de sodio 5 gramos, agua 1 litro y su pH es de 7.4. Aceite mineral de 0.5 a 1 mililitro. Es un medio enriquecido que se utiliza para el cultivo de microorganismos anaerobios, como es el género Clostridium. ¿Cuál es el agente reductor? El agente reductor es la carne. ¿La carne? ¿Cómo es que es el agente reductor la carne? Porque tiene... se me olvidó. Lo tienes ahí enfrente, en azul. En azul lo tienes. Los aminoácidos azufrados.
Ojo, ahí en el medio no están libres, están en forma de proteína esos aminoácidos. Solamente hasta que nosotros inoculamos el microorganismo y empieza a degradar esas proteínas de la carne es cuando se empiezan a liberar estos aminoácidos azufrados, que principalmente, ¿cuáles serían los aminoácidos? Uno de ellos, ¿cuál sería? ¿La qué? La cisteína, sí, porque tiene un grupo sulfidrilo, ¿ok? Entonces es uno de los que se libera cuando se empieza a degradar la proteína de la carne. Pero por sí solo, así, sin inocular, no está liberado el aminoácido, ¿vale? Ok, sí. Bueno, aquí vemos la comparación del crecimiento. En Escherichia coli, el primer tubo contiene el caldo carne, el segundo contiene tioglicolato Tioglicolato. y el último, el que se encuentra a la derecha, es el caldo nutritivo. Aquí en la tablita que viene después presentamos los resultados. Para Escherichia coli, el caldo nutritivo da positivo y un crecimiento en la parte de arriba del tubo. Para caldo carne es positivo y presenta crecimiento donde se encuentra el concentrado de la carne. Para tioglicolato es positivo y da crecimiento en la parte superior. A ver, como que no, a ver, no creo que sean los resultados. Escherichia coli, lo que también les faltó comentar son las características, nos hablaron de las características de los medios. Sería prudente comentar las características de las cepas en relación a sus requerimientos de oxígeno. Escherichia coli, ¿cómo lo clasifican? Sí. Escherichia coli sería un anaerobio facultativo. Entonces, ¿cómo crecería en caldo nutritivo? Okay. Regrésate a tus tubos y ahí vas a ver cómo creció. Fíjate, De tienes hecho, del lado derecho, dijiste que era el medio de caldo nutritivo, o sea, es un medio que está en presencia de oxígeno, ¿no? ¿Cómo está creciendo Escherichia coli ahí? En la parte superior, ¿no? Compáralo con los tubos de bacilos sutiles que tienes en el centro. ¿Cómo se ve el medio aquí en bacilos? Se ve transparente, ¿no? Sí. Eso quiere decir que no hay crecimiento ahí. Entonces, esa transparencia se ve igual en ese tubo de Escherichia coli, el caldo nutritivo. No. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve turbio, ¿no? Sí, como en toda la superficie. Ok, entonces ese crecimiento, ¿cómo se llama? En todo el tubo, ¿cómo se llama? ¿Es un crecimiento de tipo? Es un crecimiento homogéneo, ¿sí? En medio líquido. Ese mismo crecimiento, ¿cómo lo ves en caldo tioglicolato? Nada más déjame hacer una observación. Escherichia coli efectivamente crece en todo el tubo, y por ahí una de ustedes decía, y crece más en la superficie. Eso es cierto para un anaerobio facultativo. A lo mejor por eso se confundieron en la siguiente tabla. A ver, ponme la siguiente tabla estamos con Escherichia, aquí está positivo, crecimiento en la parte de arriba. No, sería crecimiento en todo el tubo, crecimiento homogéneo, y crece más en la parte de arriba. Ahora sí. Ajá. Y antes de que se me olvide comentarlo, no todos los nombres científicos están en cursiva. Para que no se les olvide cuidar ese detalle. Ahora sí ya. Regresamos a la foto. Tioglicolato. ¿Cómo se ve el crecimiento de Escherichia coli en tioglicolato? Podría ser homogéneo,
pero no hay crecimiento en donde se encuentra el aceite. El aceite, ok. Sí, pero ese es escalocaro, estamos hablando de tioglicolato aquí. Ah, sí, perdón, me confundí. Es homogéneo. No tiene, es homogéneo. Es homogéneo prácticamente, pues en todo el medio, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que hay que poner en la tabla. Un crecimiento homogéneo en todo el medio, ya sea la parte oxidada que está en la superficie y la parte reductora también. Están creciendo las dos partes. Sería el mismo resultado, o sea, crece más en presencia de oxígeno, o sea, en esa zona que el indicador aparece, nos deja ver que es como de color rosita, entonces sería lo mismo. A ver, pon la tablita, de favor. Entonces, en tioglicolato, aquí es lo mismo, crece en todo el tubo y crece más en la parte superior. Okay. ¿Sí? Ok, y ahora carne. Sí, bueno, para Bacillus subtilis vamos a tener que es positivo en caldo nutritivo. Se puede ver. Luego para caldo carne da negativo. Y para tioglicolato es positivo y crece en la parte de la superficie. La parte oxidada. Para Clostridium sp en caldo nutritivo da negativo. Para caldo carne da positivo, es homogéneo. Y tioglicolato es positivo, excepto en la superficie. Ok. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo es el crecimiento en aerobios estrictos, anaerobio estricto y anaerobio facultativo. Fíjense aquí cómo se ve el indicador, tanto en el anaerobio estricto como en el aerobio estricto. ¿Qué color se ve? Rosa. Rosa, fíjense, es una franja hasta donde difundió el oxígeno. Y esa franja obviamente se encuentra rosa porque el indicador está oxidado. Y eso es lo que tenemos que ver en el anaerobio estricto. Está creciendo, fíjense, el anaerobio estricto por debajo de la zona oxidada. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que de esa zona oxidada, cuando termina, de ahí hasta el fondo, es una parte reducida. Por eso es que crece ahí el anaerobio estricto. Sin embargo, el aerobio estricto, ¿dónde está creciendo? ¿Está creciendo en la parte reducida o en la parte oxidada? En la parte oxidada. En la parte oxidada, aquí se ve el color rojo del indicador, ¿no? Y el anaerobio facultativo. Es homogéneo. Es homogéneo. Es homogéneo, está en todo el tubo, entonces está creciendo tanto en la parte oxidada como en la parte reducida. Ok, la siguiente. Bueno, por último tenemos las conclusiones, que se observó el efecto redox en diferentes tipos de cultivo, que influye en los crecimientos de los microorganismos anaerobios, estrictos, facultativos y aerobios estrictos. El sistema GasPack nos permite mantener condiciones anaerobias para los cultivos y el aislamiento de bacterias anaerobias. Con el empleo del número más probable, se dio a conocer cuantitativamente la población de microorganismos anaerobios estrictos, facultativos y aerobios estrictos. Se dieron a conocer también diferentes técnicas de aislamiento para bacterias anaerobias, así como sus medios de cultivos. Ok, fíjense, en la segunda nos falta algo. El anaerogeno. No, aparte del anaerogeno, puede ser el anaerogeno o el sistema GasPack. ¿Qué le falta aquí? Sería hacer mención de la jarra de anaerobiosis. De la jarra de la vez. Por sí solo el GasPack no puede hacer nada, porque ¿cómo vas a mantener la anaerobiosis? Entonces necesitas de la jarra de GasPack.
Entonces ahí la conclusión sería, en la jarra de gas pack, los sistemas, ya sea gas pack o anaerogel, nos permiten generar condiciones de anaerobiosis para los cultivos, para que se den las condiciones óptimas para el crecimiento de las bacterias anaerobias. Ok. ¿Sí? Pero sí mencionar la jarra. Ni la jarra por sí sola, ni el gas pack por sí sola, nos generan una anaerobiosis, sino es el conjunto, jarra con gas pack o con jarra con anaerogel. Sí, gracias. Y ya por último, las aplicaciones. Se aplica la norma oficial mexicana, NOM 112 SSA1 de 1994, de bienes y servicios de determinación de bacterias de coliformes fecales y la técnica del número más probable. Estuve buscando y se ocupa mucho esta norma, el método más probable, para estimar el número de coliformes en algunos productos alimenticios y también puede aplicarse para el agua potable y agua purificada, también en alimentos procesados. Ok, nada más que hay que tener cuidado aquí. Nosotros aplicamos el número más probable para cuantificar los anaerobios estrictos por gramo de muestra. Sin embargo, aquí la aplicación fue otra, fue para determinar o cuantificar los coliformes. Los coliformes no son iguales a las bacterias anaerobias estrictas. Nada más para que les quede claro. O sea, el número más probable puede tener muchas aplicaciones dentro de esas las que acaban de mencionar, pero también aplica para cuantificar anaerobios. Ok, sí, gracias. Y ya por último, nuestras referencias. Ok. De acuerdo. Pues continuamos con la que sigue. No, creo que no va nadie. No, ya no tenemos práctica. ¿Ya no fue anaerobios? Sí. Ok. A ver, yo tengo una pregunta. Si no, aquí vimos el uso de la jarra de anaerobiosis, vimos el uso de los sobres Gaspac, que obviamente estos sobres Gaspac y anaerogen son caros, no siempre se tienen disponibles en los laboratorios. ¿Qué se les ocurre utilizar para, si no tuvieran jarras, si no tuvieran sobres para el cultivo de anaerobios? Tal vez lo vieron en teoría, solamente tienen que recordar. ¿Idea? Estamos con Valerie y con Miranda, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, si en un laboratorio no tienen esa jarra, no tienen esos sistemas generadores de anaerobiosis, ya entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Si no, pues no tenemos. Sería como para sustituir la jarra, podríamos utilizar ¿cómo puedo decirlo? Como una tipo olla y luego someterla al vacío para quitar todo el oxígeno. Bueno, un tipo olla sería más fácil utilizar. De hecho, por ahí en las presentaciones típicas, les voy a decir que aparece como un frasco de esos grandotes de mayonesa, esos grandototes. Entonces ese Una frasco, vela, creo. y Creo luego que yo usan, vi con una vela que usan. luego Sí. ponen una vela, ¿no? Entonces ese frasco grandote de nervios, un frasco de vidrio, nos estaría haciendo las veces de la jarra. Y pues si no tenemos sistemas anaerogen, entonces ponemos nuestras plaquitas y colocamos el indicador. También lo pueden incluso construir. Un pedacito de papel filtro con una gotita de azul de metileno y ya tienen su indicador
de oxirreducción, que no necesariamente tiene que ser comercial, como el que aparece en su video o en las fotografías, y luego colocan una vela, la encienden y cierran herméticamente. Entonces ahí están consumiendo el oxígeno por un proceso de un mecanismo de combustión, ¿no? Y bueno, tendríamos que ver el grado de éxito que se podría obtener, puesto que los microorganismos anaerobios estrictos, pues son, como su nombre lo dice, ¿no? Estrictos y no son fáciles de cultivar. Pues recuerden la que hicimos a nivel de placa. ¿Qué le hicimos a una placa que cultivamos dos microorganismos ahí? Lo que llamamos comensalismo. Ese es un método que pueden hacer sin problema en el laboratorio, si tienen medios de cultivo, si tienen cepas. El nombre comensalismo les da el tip de cómo lo harían. ¿Qué cepas combinarían para eliminar el oxígeno y permitir que crezca el anaerobio? ¿Quién podría consumir el oxígeno? A ver, tal vez algunos de los compañeros, para que no esté toda... ¿Las aerobias estrictas serían? ¿Qué consumen el oxígeno y qué producen? Se recuerden que ese tiene que generar las condiciones para que crezca el anaerobio. CO2. CO2, sí, consumen el oxígeno y liberan CO2. Entonces, con eso están consumiendo, si cerramos totalmente la placa bien sellada, entonces va a estar consumiendo el oxígeno que existe en la placa, va a crecer, ¿sí? Pero está liberando el CO2. Y entonces el CO2 es el que va a generar las condiciones para que crezca el anaerobio. Entonces ese es un crecimiento por comensalismo. Esa parte le hacíamos en el laboratorio hace muchos años, yo me acuerdo, y sembrábamos en una placa de un lado un microorganismo aerobio estricto y de la otra mitad el anaerobio estricto, y luego la placa se sellaba con plastilina. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué curioso. Entonces primero crecía el microorganismo aerobio, consumía el oxígeno que quedaba atrapado en el interior de la placa, y entonces producía CO2 y luego en ese momento, enseguida, pues estaban las condiciones para que creciera el microorganismo anaerobio. Y entonces crecían los dos, primero uno y después el otro. Ok, pues no sé si hay más. Hay preguntas de los compañeros. Están muy callados. ¿Dudas para todo el grupo? ¿No? No. Ok, bueno, si no hay dudas, entonces, bueno, nada más un comentario aquí en cuanto a tierglicolato. En algunas formulaciones lo van a encontrar como ácido tioglicólico. En general tiene la misma función, el tioglicolato de sodio, como también ácido tioglicólico. Eso es para que no se vayan a confundir, que les vayan a poner que tiene ácido tioglicólico y va a decir, no, pues este no tiene ningún agente reductor. Entonces el ácido tioglicólico también genera lo mismo. Es lo mismo, nada más que el tioglicolato es una sal. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, bueno, pues, si no hay Déjame comentar algo. Ahorita que mencionaste ácido del tioglicolato de sodio, no recuerdo si mencionaron cuando hablaron de la formulación del caldo tioglicolato, eso porque pues, no es el que aparezca en el examen, y el hecho de que este medio de cultivo en su formulación tiene pequeñas cantidades de agar. ¿Lo mencionaron? ¿Lo mencionaron? No, creo que no, pero Sí saben para qué es, ¿no? Para qué es la presencia de esas pequeñas cantidades de agar en el caldo tioglicolato. Yo les recomiendo que le echen un vistazo a esta clase de anaerobios
Ahí comentamos todo eso. El agar líquido sería también para evitar el paso del oxígeno. Sí, no es agar líquido. Bueno, bueno, es que en ese era el líquido, ¿no? Es el agar que está bueno, en el medio líquido, pero ¿qué función va a tener ahí? Ya la acabas de comentar. Pero ¿qué propiedad le da el agar a ese medio líquido? ¿Sería como verlo en medio sólido? ¿O tiene la misma consistencia? ¿O es diferente? Fíjate, tú puedes checarlo igual que una gelatina. Si haces una gelatina, puedes tener aquí un ladito agua. ¿Qué consistencia tiene? Y si le agregas un poco de gelatina a esa, le disuelves a esa agua, ¿qué consistencia va a tener? ¿Sería la misma consistencia o va a variar? No, va a variar. Va a variar. ¿Cómo se vería ese que tiene la gelatina? Más espeso. Más espeso, más denso, ¿sí? Entonces, si está más denso, ¿puede difundirse libremente el oxígeno o hay alguna dificultad para que difunda? Una dificultad para que pase. Entonces, esa es la función del agar. El agar lo que va a hacer es obstaculizar la difusión del oxígeno. Por eso es que en teoblicolato, pues es muy poco lo que llega a difundir, casi lo vamos a ver siempre en la superficie. Pero ya con el tiempo, pues sí puede difundir más. Pero en el tiempo, por ejemplo, de 24 horas, vamos a ver que el oxígeno difunde nada más en esa partecita superior que vimos de color rojo, dado por el indicador. Acuérdense que depende de la concentración del agar, o sea, si están hablando de medios sólidos, la concentración fluctúa entre 1.5 y 2%, y su medio de teoglicolato tiene entre 0.5 y 0.75, o sea, es un medio que obviamente no es sólido, tampoco se le llama caldo, por eso se le llama fluido, porque está viscoso. Es una característica de ese medio de cultivo. Ok, bueno, pues ya no hay más preguntas. Ok, muchachos, pues terminamos la parte del laboratorio.